Buenas noches. Una vez más en el aire el boletín informativo municipal Grito de Baire para radioaficionados, radioescuchas y aspirantes. Auspiciado por el Radio Club de Contramaestre y transmitido por la Charlie Lima 8 Romeo Uniform Bravo desde el histórico pueblo de Baire. Cada viernes en la banda de 2 metros y por la frecuencia de los 145.550 MHz. A partir de las 19:30 horas. Hoy es viernes 3 de mayo de 2024, año 66 de la Revolución. La invitación como cada semana a compartir una vez más sobre el mundo de la radioafición. Como toda comunidad, con sus características propias, los radioaficionados poseen su propia jerga, creando o adoptando curiosas maneras de identificarse y comunicarse. De algunas de estas formas de comunicación comentaremos en nuestra emisión de hoy bajo el tema la radioafición y sus códigos. Conocerá sobre el origen, uso e importancia del Código Fonético Internacional y el Código Q, así como algunas curiosidades sobre los mismos. Nuevamente compartiremos hechos que se convirtieron en efemérides un 3 de mayo en el mundo de la ciencia y la tecnología. Colabore con nosotros a través de sus comentarios, críticas y sugerencias al 598-6555 por medio de llamadas, mensajes de texto o vía WhatsApp o al correo electrónico charlielima8romeouniformbravo@gmail.com. Este boletín forma parte del sistema informativo de la Federación de Radioaficionados de Cuba para radioaficionados, radioescuchas y aspirantes. Ciencia y tecnología en noche de viernes, con hechos que ocurrieron un 3 de mayo y se convirtieron en efemérides. 3 de mayo de 1375, en China se registra un eclipse solar con el siguiente texto: el sol está avergonzado, se ocultó durante el día. 3 de mayo de 1923, en los Estados Unidos, se realiza el primer vuelo en avión sin escalas cruzando el país de costa a costa. 3 de mayo de 1949, Estados Unidos lanza el primer cohete sonda, el Viking, que se eleva a 80 kilómetros de altura. 3 de mayo de 1965, primera transmisión de televisión por satélite. Usted está en sintonía con el boletín informativo municipal Grito de Baire, auspiciado por el Radio Club de Contramaestre y transmitido por la Charlie Lima 8 Romeo Uniform Bravo desde el histórico pueblo de Baire. Cada viernes en la banda de 2 metros y por la frecuencia de los 145.550 MHz. En cualquier tipo de comunicación humana que pretendamos establecer, emplear un código u otro supone hacer uso de una serie de reglas para convertir un elemento básico de información en otra forma o representación, a veces no del mismo tipo. Este código debe ser conocido por los dos extremos de la comunicación, el emisor y el receptor, para que los mensajes que compone el emisor puedan ser interpretados por el receptor. Los radioaficionados usamos algunos de esos códigos, como es el alfabeto radiofónico o código radiofónico, también conocido como alfabeto fonético internacional, el cual consiste en un sistema de palabras específicas utilizadas para representar cada una de las letras del abecedario. Este sistema se ha desarrollado con el objetivo de mejorar la comunicación por radio y otros servicios de telecomunicaciones, especialmente en situaciones donde la interferencia y las limitaciones del ancho de banda puedan dificultar la distinción precisa entre diferentes letras. Ello nos ayuda a agilizar los comunicados en español y en cualquier otro idioma, porque el sonido de las palabras en este código siempre será el mismo. Otro código creado en 1909 y que fue rápidamente adoptado y hacemos uso los radioaficionados es el código Q, que permite la comprensión entre operadores de distintas nacionalidades que hablan distintas lenguas. 35 abreviaturas o siglas de 3 letras lo componen, comenzando con la letra Q, lo que le da nombre al mismo. Existen otros códigos como el RST,
que hace referencia a 3 parámetros que tienen que ver con los comunicados en la radio: la inteligibilidad del mensaje, la intensidad de las señales y el tono de la señal en el caso de la telegrafía. Pero de este hablaremos en otra emisión. Puede profundizar más en el tema consultando el artículo Códigos fonéticos Q y RST en el sitio web de Eco Alfa 7 Alfa Hotel Gol. El alfabeto o código fonético internacional se destaca por su sencillez, eficacia y practicidad. Es intuitivo, rápido y universalmente conocido, minimizando malentendidos y reduciendo errores. Su uso se remonta a los primeros días de la radio. Antes de la Primera Guerra Mundial se reconoció la necesidad de un alfabeto fonético para asegurar una mayor precisión tanto en las comunicaciones por radio como en los circuitos telefónicos de larga distancia. Se introdujeron algunos alfabetos militares, pero el primer alfabeto no militar adoptado a nivel internacional fue por el CCIR, predecesor de la actual Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, en 1927, el cual tuvo una versión mejorada en 1932. Durante la Segunda Guerra Mundial, diferentes naciones utilizaron sus propios alfabetos fonéticos o de deletreo. Al terminar la guerra, varios alfabetos se utilizaron para la comunicación por radio, pero la Asociación Internacional de Transporte Aéreo reconoció la necesidad de unificarlos en un solo sistema y presentaron en 1947 un borrador de un nuevo alfabeto fonético, que fue modificado luego de algunas pruebas y adoptado en 1951. Al resultar insatisfactorio, fue nuevamente modificado en 1956, adoptándose por la ITU y conocido como Alfabeto Radiofónico Internacional, Alfabeto Fonético de la OTAN o simplemente Alfabeto de la Radio. Consta de 26 palabras, cada una de las cuales representa una letra del alfabeto. Por ejemplo, Alfa para la A, Bravo para la B, Charlie para la C, etc. Al igual que a las letras, se les hace corresponder una palabra que comienza con ella. A los números se les suele hacer corresponder los números ordinales desde primero a noveno. Y cuando nos referimos al cero, lo hacemos con nada o negativo. El alfabeto radiofónico internacional se utiliza en una amplia gama de aplicaciones y servicios de telecomunicaciones. Algunos de los principales usos incluyen las comunicaciones aeronáuticas. Es especialmente importante en la aviación, donde la claridad y precisión de las comunicaciones son críticas para garantizar la seguridad de los vuelos. Las comunicaciones marítimas, en los barcos y embarcaciones, el alfabeto radiofónico se utiliza para identificar letras con claridad, especialmente en situaciones de mal tiempo y alta interferencia. Comunicaciones militares, en operaciones militares donde la precisión en las comunicaciones es esencial, el alfabeto radiofónico internacional es ampliamente utilizado. Los radioaficionados también emplean el alfabeto radiofónico para una comunicación clara y efectiva entre ellos. Y también es utilizado en los servicios de emergencia. En situaciones de emergencia, el alfabeto radiofónico es una herramienta vital para garantizar que las comunicaciones sean comprensibles y precisas. Usted puede abundar en el tema visitando la dirección https://latrompetadejerico.com/historia/alfabeto-radiofónico. Esta es la Charlie Lima 8 Romeo Uniforme Bravo, transmitiendo el boletín informativo municipal Grito de Baile, que le invita cada viernes en la banda de 2 metros y por la frecuencia de los 145.550 MHz a disfrutar de temas relacionados con la radioafición. Otro de los códigos utilizados en la actualidad por los radioaficionados es el código Q.
Los primeros códigos Q fueron creados hacia 1909 por el gobierno británico como una lista de abreviaturas preparada para el uso de barcos británicos y estaciones costeras autorizadas por las autoridades. El código Q fue rápidamente adoptado porque permitía facilitar las comunicaciones, ya que en esa época permitía la comprensión entre operadores de barcos de distintas nacionalidades que hablaban distintas lenguas. Por aquel entonces se usaba el código Morse en los comunicados por radio. 35 códigos aparecieron en la primera lista de abreviaturas para ser usado en comunicaciones por radio, las cuales fueron incluidas en la tercera Convención Internacional de Radiotelegrafía. Esta conferencia tuvo lugar en Londres y fue firmada el 5 de julio de 1912. Entró en vigor el 1 de julio de 1913. Sus ventajas eran aceleración de las transmisiones. Las preguntas más usuales se resumían a la transmisión de 3 letras, independencia respecto del idioma. El mismo código era comprendido por todos los operadores independientemente de su idioma materno, y mejora de la seguridad. La semántica era clara y precisa. Después de las pruebas en radiocomunicaciones marítimas, el código Q fue adoptado por la aeronavegación y por los radioaficionados, quienes lo utilizamos corrientemente, ya que el código Q forma parte del lenguaje internacional que usamos y está compuesto por abreviaturas o siglas de 3 letras, en la mayoría de los casos comenzando con la letra Q. Este código es muy usado y empleado correctamente contribuye a agilizar los comunicados fundamentalmente en telegrafía. Charlie Wiki. Su uso correcto, además de un deber, ayuda a que nuestros comunicados a lo largo del mundo sean efectivos, fundamentalmente con operadores que no hablan nuestro idioma y, como antes se indicaba, en telegrafía esencialmente. En los comunicados en fonía nos es mucho más fácil indicar QRX que tener que explicar al corresponsal que vamos a interrumpir las transmisiones de forma momentánea. Aunque a veces los términos del código Q se emplean incorrectamente por desconocimiento, siendo habitual escuchar colegas indicar que su QRA es Rubén, cuando Rubén no es su indicativo, sino su nombre personal, pero del uso correcto del código Q hablaremos en otra emisión. Conozca más sobre este código en la Wikipedia o en www.itu.int o haciendo sus propias búsquedas sobre el tema en Google. Cerramos nuestro boletín con algunas curiosidades relacionadas con el alfabeto fonético internacional. Y es que el mismo es el responsable del apodo con que se conoció a los guerrilleros norvietnamitas. Vietnam del Sur denominaba a esta guerrilla como Viet Cong, término que se abreviaba con VC. Según el alfabeto fonético internacional, VC corresponde a Víctor Charlie. La V se esfumaría por el camino, quedando solamente como Charlie, algo que gozó de mucha fama entre los estadounidenses destinados en el conflicto. Así que los guerrilleros norvietnamitas del Viet Cong serían conocidos como Charlie debido al alfabeto radiofónico. Existen también 2 términos fonéticos que hacen mención a 2 bailes, uno de ellos muy conocido a nivel internacional. El primero, Foxtrot, hace referencia a un tipo de baile que comenzó a crecer en Estados Unidos en la década de 1910. El segundo lo encontramos con la palabra tango. También el tema de la hora Zulu. Pasemos a la Z, cuya palabra Zulu hace referencia a la tribu guerrera del sur de África que batalló contra los británicos.
¿por qué se llama al horario militar internacional hora Zulu? Lo primero que hay que saber es que el uso horario militar se hace referencia al meridiano de Greenwich. Al ser el origen a la hora de ese lugar se le conoce como la hora cero. En inglés, cero se escribe zero con Z, por lo que acabó conociéndose con el nombre de la hora Z. Un rápido vistazo al alfabeto fonético nos mostrará que la Z corresponde a Zulu. De ahí lo de hora Zulu. Este término lo ha venido utilizando la OTAN desde 1994 y es común en películas y series de ámbito militar. Tomado de https://latronpetadejerico.com/historia/alfabeto radiofónico. Este ha sido el boletín informativo municipal Grito de Baire para radioaficionados, radioescuchas y aspirantes. Auspiciado por el Radio Club de Contramaestre y transmitido por la Charlie Lima 8 Romeo Uniforme Bravo desde el histórico pueblo de Baire. Las gracias por estar con nosotros durante estos minutos de instrucción y esparcimiento, y como cada semana la invitación para volver el próximo viernes 10 de mayo con nuestro boletín dedicado a las madres, con el tema Madres en la Radioafición, con motivo de la celebración el próximo domingo 12 del Día de las Madres. El conocer y usar correctamente los códigos establecidos nos hará mejores radioaficionados y será muestra de nuestro respeto por nuestro hobby, nuestra organización y los colegas que nos acompañan en frecuencia. Solo así estaremos satisfechos de nuestro esfuerzo por hacer posible que donde no llegue mi abrazo, llegue mi señal. Bonita noche, excelente semana, 73, Frecuencia Libre.